Él llegó a Busan para demoler el restaurante que ella defendía con la vida, pero al probar una sola cucharada de su caldo, descubrió que aquel lugar guardaba el secreto más doloroso de su madre. La novela de hoy es, el arquitecto llegó para demoler su restaurante, pero terminó enamorándose de la mujer que lo defendía. Capítulo 1. La cena que sabía a despedida. La primera vez que Seo Min-hoon probó la comida de Bak Soo-ah, cerró los ojos como si alguien acabara de tocarle una herida. Eso fue lo primero que ella notó. No su traje caro. No el reloj discreto en su muñeca. No la forma en que todos los empleados del restaurante bajaron la voz cuando él entró. Lo primero que Soo-ah vio fue ese gesto mínimo, casi involuntario, cuando él llevó a la boca una cucharada de caldo de almejas con doenjang, cebolla tierna y aceite de perilla. Cerró los ojos. Solo un segundo. Pero en ese segundo, el hombre frío que había llegado desde Seúl para comprar el edificio de su familia desapareció. Y quedó alguien más. Un niño quizá. Un recuerdo quizá. Una tristeza que no pertenecía al presente. Soo-ah estaba de pie a unos metros, detrás de la barra abierta de la cocina, con el mandil negro atado a la cintura y las manos quietas. No debía estar nerviosa. Había cocinado para críticos, políticos, actores, familias ricas que fingían entender la comida tradicional porque podían pagarla. Pero Seo Min-hoon no había ido a comer. Había ido a decidir cuánto valía su historia. El restaurante se llamaba Dalbit. Luz de luna. Estaba en una calle estrecha de Busan, cerca del mar, escondido entre locales viejos, pequeñas tiendas de pescado seco y casas de azoteas bajas. Su abuela lo había abierto 40 años atrás, cuando no tenía más que 3 ollas, una mesa coja y una receta de caldo que, según decía, podía convencer a un hombre enojado de no abandonar a su esposa. La receta funcionó muchas veces. Pero no contra bancos. Ni contra deudas. Ni contra un arquitecto famoso enviado por un grupo inmobiliario para transformar toda la zona en un complejo de lujo frente al mar. Seo Min-hoon abrió los ojos. Su mirada encontró la de Soo-ah. Ella no apartó la vista. Él tampoco. El silencio duró demasiado. Luego él dejó la cuchara sobre la mesa. La receta es antigua, dijo. Su voz era baja, cuidada, con ese tono de los hombres que han aprendido a no necesitar repetir nada. Soo-ah limpió sus manos en el mandil y caminó hacia él. No vine a recibir cumplidos. No fue un cumplido. Entonces fue una observación innecesaria. Una de las ejecutivas que acompañaban a Min-hoon se removió incómoda en su silla. Él, en cambio, casi sonrió. Casi. Tiene carácter. Tengo un restaurante que usted quiere demoler. Es distinto. Min-hoon la miró con calma. Demasiada calma. Eso la irritó. El proyecto aún no está aprobado, dijo él. Pero usted ya vino a medir paredes con los ojos. Soy arquitecto. Entonces imagine otro lugar para su edificio. No es tan simple. Soo-ah apoyó ambas manos sobre la mesa. Claro que no. Para ustedes nunca es simple cuando hay que justificar lo injustificable. La frase cayó entre los 3 ejecutivos como una piedra en agua quieta. Min-hoon no se movió. Solo levantó ligeramente la mirada hacia ella. ¿Ustedes? Los que llegan con carpetas, trajes, palabras limpias y dinero suficiente para llamar progreso a borrar la vida de otros. Esta vez, Men-jun sí sonrió. Pero sin alegría. No sabe nada de mí. Sé que vino desde Seúl para convencerme de vender. No vine a convencerla. No. Vine a escucharla. Soo-ah soltó una risa breve. ¡Qué elegante! ¿Eso les enseñan ahora? ¿Escuchar antes de destruir? Los ojos de Min-hoon cambiaron. No por enojo. Por algo más escondido. A veces escuchar evita destruir. Entonces escuche bien. Soo-ah se inclinó un poco más.
La distancia entre ellos se redujo. Min-Hon olía a lluvia, madera cara y café amargo. Ella lo notó y se odió por notarlo. Este restaurante no está en venta. Él sostuvo su mirada. Todo está en venta cuando la deuda supera la memoria. La frase la golpeó. No porque fuera cruel. Porque era cierta. So-Ah se enderezó lentamente. Termine su comida y váyase. Men-Jun bajó la mirada al tazón. No he dicho que aceptaré el proyecto. Pero tampoco ha dicho que lo rechazará. Porque no miento para agradar. ¡Qué alivio! Entonces solo destruye con honestidad. La ejecutiva carraspeó. Shafbak, tal vez podríamos hablar en otro tono. So-Ah ni siquiera la miró. En mi restaurante, el tono lo pongo yo. Men-Jun levantó una mano, deteniendo a su equipo. Déjenos. Los ejecutivos se quedaron inmóviles. Señor Seo, ahora. No alzó la voz. No hizo falta. Salieron en silencio, dejando en la mesa contratos, una carpeta azul y 3 tazones intactos. La lluvia empezó a golpear más fuerte contra los ventanales. So-Ah cruzó los brazos. Si cree que estar a solas me hará más amable, se equivoca. No esperaba amabilidad. ¿Entonces qué esperaba? Min-Hon observó el restaurante. Las mesas de madera gastada, las fotografías antiguas de la abuela Bak, las lámparas cálidas, las paredes llenas de pequeñas marcas dejadas por décadas de clientes. No era un lugar perfecto. Había humedad en una esquina, una silla cojeaba y el techo necesitaba reparación. Pero estaba vivo. Eso era lo peligroso. Los edificios vivos son más difíciles de reemplazar en un plano. Esperaba entender por qué mi madre tenía una fotografía de este lugar, dijo él. So-Ah dejó de respirar. ¿Qué? Men-Jun sacó una imagen vieja del bolsillo interior de su saco y la puso sobre la mesa. So-Ah la tomó con cuidado. En la fotografía aparecía el restaurante Dalvik muchos años atrás. En la entrada, una mujer joven sonreía junto a la abuela de So-Ah. La mujer tenía los ojos suaves, el cabello corto y una mano sobre el vientre, como si estuviera embarazada. So-Ah conocía esa imagen. Había una copia en la caja de recuerdos de su abuela. Pero nunca supo quién era la mujer. ¿Quién es? Preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Mi madre. Anju-ri. La lluvia pareció hacerse más fuerte. So-Ah miró la fotografía otra vez. Mi abuela nunca habló de ella. La mía tampoco habló de ustedes. ¿Su madre vivió aquí? Min-Hon tardó en responder. Antes de casarse. Antes de Seúl. Antes de convertirse en la esposa perfecta de un hombre que no la amó. So-Ah levantó la mirada. Por primera vez, él no sonaba como arquitecto. Sonaba como hijo. ¿Por eso vino? Preguntó ella. ¿Por nostalgia? Vine porque mi firma está a punto de diseñar el complejo que reemplazará esta cuadra. Y hace una semana encontré esa fotografía entre las cosas de mi madre. ¿Ella murió? Hace 3 meses. So-Ah sintió que su rabia perdió un poco de fuerza. No desapareció. Solo se volvió incómoda. Lo siento. Min-Hon bajó los ojos. No lo diga si no quiere. Si quiero. No soy cruel todo el tiempo. Solo conmigo. Usted llegó con intención de demoler mi vida. No me pida equilibrio emocional. Esta vez, la sonrisa de Min-Hon fue más real. Pequeña. Cansada. So-Ah sintió algo extraño en el pecho. No atracción. No exactamente. Algo peor, curiosidad. Mi madre escribió una frase detrás de la fotografía, dijo él. So-Ah volteó la imagen. La letra era delicada. Si algún día olvido quién fui, recuérdame el sabor de la luna. So-Ah sintió que la piel se le erizó. Mi abuela llamaba así al caldo.
¿El sabor de la luna? Decía que era comida para las personas que regresaban tarde a casa. Min-hoon miró el tazón. Entonces Soa entendió por qué había cerrado los ojos al probarlo. No había probado solo comida. Había probado algo que su madre quizá había perdido para siempre. El silencio entre ambos cambió. Ya no era una pelea. Era un puente frágil que ninguno había querido construir. Min-jun guardó la fotografía. Necesito unos días, dijo. ¿Para qué? Para revisar el proyecto. Soa apretó la mandíbula. No me dé esperanza si solo estás siendo sentimental. Él se levantó. No soy sentimental. Eso dice con bastante tristeza para alguien que no lo es. Min-hoon la miró. La tensión regresó, pero distinta. Más íntima. Más peligrosa. Y usted defiende este lugar con demasiada furia para alguien que no tiene miedo. Soa no respondió. Porque tenía razón. Tenía miedo. Miedo de perder el restaurante. Miedo de decepcionar a su abuela muerta. Miedo de quedarse sin nada que demostrara que su familia había existido allí. Min-jun dejó dinero sobre la mesa. Más de lo que costaba la comida. Soa lo tomó y se lo devolvió. Aquí no se cobra por recuerdos ajenos. Él miró el billete en su mano. Luego a ella. Entonces le debo una cena. No. Algún día. No. Min-jun tomó su abrigo. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Bak Soa. Ella se quedó inmóvil. No le había dicho su nombre. Alguien de su equipo debió hacerlo. Pero en su voz sonó distinto. Como si acabara de decidir recordarlo. ¿Qué? No firme nada de la inmobiliaria hasta que vuelva. ¿Eso es una orden? Es una advertencia. Suena igual. No cuando intento protegerla. Soa sintió un golpe absurdo bajo las costillas. No necesito que me proteja. Min-jun abrió la puerta. La lluvia entró con él. Todavía no. Y se fue. Soa se quedó mirando la puerta cerrada. El restaurante olía a caldo caliente, lluvia y algo nuevo que no sabía nombrar. Quizá peligro. Quizá esperanza. Quizá el inicio de una historia que ella no había pedido. Capítulo 2. El arquitecto que dibujaba ruinas. Seo Min-hoon volvió 3 días después. No con ejecutivos. No con contratos. No con flores. Volvió con una libreta negra, una gabardina gris y el rostro de alguien que no había dormido bien. Soa lo vio entrar mientras cortaba cebollín en la cocina. Estamos cerrados, dijo sin levantar la vista. La puerta estaba abierta. Eso no significa que pueda entrar. En arquitectura, una puerta abierta suele ser una invitación. En restaurantes familiares, suele ser un descuido. Min-jun se quedó junto a la entrada. No avanzó. Ese detalle la irritó porque era considerado. Y la consideración inesperada es una forma peligrosa de debilitar una defensa. Vine a hacer preguntas, dijo él. Soa dejó el cuchillo. ¿Sobre el edificio? Sobre mi madre. Ella lo miró. La luz de la mañana caía sobre su rostro de una forma menos fría. Seguía siendo elegante, reservado, casi distante, pero había una grieta en su postura. Algo en él parecía pedir permiso sin saber cómo. Mi abuela murió hace 2 años, dijo Soa. Si busca respuestas completas, llegó tarde. Estoy acostumbrado. La frase fue tan seca que Soa no supo si era ironía o confesión. Siéntese, dijo al fin. Min-hoon obedeció. Ella le sirvió té de cebada, no por amabilidad, sino porque su abuela decía que nadie debía hablar de muertos con la boca seca. Mi madre nunca cocinaba, dijo él, mirando la taza. Teníamos empleadas, chefs, cenas perfectas. Pero a veces, cuando mi padre viajaba, ella preparaba sopa.
Siempre decía que le salía mal. So-a se sentó frente a él. ¿Le salía mal? No. Pero lloraba mientras la hacía. El restaurante quedó en silencio. Afuera, Busan despertaba lento. Se oían motos, pasos, el rumor lejano del mar. Mi abuela debió conocerla antes de que se casara, dijo So-a. ¿No le contó nada? Mi abuela contaba todo menos lo que le dolía. Min-hoon la miró. Mi madre igual. La frase los acercó sin permiso. So-a bajó la vista a su té. Encontré una caja de mi abuela. Hay cartas, pero no las he leído todas. ¿Por qué? Porque abrir recuerdos ajenos se parece demasiado a robar. O a rescatar. So-a lo observó. Usted siempre habla como si quisiera convencerse a sí mismo. Min-hoon no respondió. Eso confirmó demasiado. Ella se levantó, fue a la oficina pequeña del fondo y volvió con una caja de madera. La puso sobre la mesa. No prometo nada. Min-hoon no la tocó de inmediato. Gracias. No me agradezca todavía. Tal vez encuentre algo que no quiera saber. Casi todo lo importante es así. So-a abrió la caja. Había fotografías, recetas escritas a mano, servilletas con notas, cartas atadas con hilo rojo y una pequeña libreta de cuentas. En el fondo, una carta con el nombre de An Yu-ri. Min-hoon la reconoció antes de tocarla. Su respiración cambió. So-a se la extendió. Es de ella. Él abrió el sobre con cuidado. La letra era la misma de la fotografía. Leyó en silencio. So-a intentó mirar hacia otro lado, pero no pudo evitar observarlo. Con cada línea, el rostro de Min-hoon perdía algo de control. No lloró. Pero sus ojos cambiaron. Como cambia el mar antes de una tormenta. ¿Qué dice? Preguntó ella suavemente. Él tardó en hablar. Que estaba embarazada. So-a se quedó quieta. ¿De usted? Min-hoon asintió. ¿Y que quería quedarse en Busan? La carta tembló apenas entre sus dedos. Dice que mi padre le pidió volver a Seúl. Que su familia no aceptaría que el hijo naciera lejos, ni que ella siguiera trabajando en un restaurante. Dice que tu abuela le ofreció quedarse aquí. So-a tragó saliva. ¿Y no se quedó? Min-hoon sonrió con tristeza. No. Se fue. Tal vez no pudo elegir. Él levantó la vista. Todos podemos elegir. Eso suena como algo que diría alguien que no ha sido acorralado. La frase lo tocó. ¿Usted se siente acorralada? So-a cerró la caja con más fuerza de la necesaria. Estamos hablando de su madre. También estamos hablando de personas que se quedan o se van. La tensión volvió. Esta vez no venía de los contratos. Venía de lo que ambos evitaban confesar. Menjun había construido edificios en medio mundo, pero no sabía cómo habitar su propia vida. So-a defendía un restaurante como si fuera una muralla, pero cada noche revisaba deudas que la estaban ahogando. Yo no me voy, dijo ella. Aunque quedarse la destruya. Aunque venderme destruya más. Menjun guardó la carta. La inmobiliaria ya compró 4 locales de la cuadra. Lo sé. Los dueños firmaron bajo presión. También lo sé. Hay cláusulas abusivas. Penalizaciones. Traspasos forzados. So-a lo miró con atención. ¿Por qué me dice esto? Porque necesito entender el proyecto antes de decidir si retiro mi firma. Ella soltó una risa incrédula. ¿Retirar su firma? Sí. ¿Puede hacer eso? Puedo. Costará caro. ¿Cuánto? Mi puesto. Mi reputación. Demandas. So-a se quedó en silencio. Min-hoon habló sin dramatismo, pero no sin peso. Mi despacho aceptó el contrato con condiciones que no revisé personalmente. Eso fue mi error.
¿Su error? Sí. Qué fácil suena. No lo es. Para nosotros, los errores de ustedes son demoliciones. El golpe entró. Min-hoon lo aceptó. Por eso estoy aquí. ¿Para corregirse? Para intentarlo. So-ah lo miró. Esa palabra, intentarlo, sonó más honesta que cualquier promesa. ¿Y su madre qué tiene que ver con esto? No lo sé todavía. ¿Pero cree que lo tiene? Creo que si ella guardó una fotografía de este lugar hasta su muerte, algo de ella quedó aquí. So-ah sintió que la rabia se le aflojaba. No quería. Pero pasó. Mi abuela decía que algunas personas no se van por completo. Solo dejan su hambre en otro lugar. Min-hoon la miró. ¿Su hambre? Sí. Hambre de casa. De amor. De lo que no pudieron vivir. La mirada de él se volvió más profunda. ¿Y usted? ¿De qué tiene hambre? So-ah sintió que la pregunta era demasiado íntima. Demasiado repentina. Demasiado bien colocada. Se levantó. De no perder el tiempo con arquitectos famosos que hacen preguntas tristes. Min-hoon casi sonrió. Entonces cocinaré para usted. Ella se detuvo. ¿Qué? Usted me dio comida. Yo le debo una cena. No sabe cocinar. No dije que fuera buena cena. Eso no ayuda. Mi madre dejó una receta en la carta. Quiero intentar prepararla aquí. So-ah lo miró como si hubiera perdido la razón. ¿Usted? ¿En mi cocina? Sí. No. ¿Por qué? Porque tiene manos de hombre que cree que el ajo viene limpio de fábrica. Esta vez, Min-jun sonrió. De verdad. Fue breve, pero suficiente para que So-ah sintiera una molestia absurda en el pecho. Era injusto que un hombre tan frío sonriera así. Como si su rostro recordara tarde cómo ser joven. Puedo aprender, dijo él. La gente dice eso cuando quiere causar daños pequeños. Prometo limitarme a daños reversibles. So-ah suspiró. Su abuela la habría regañado por dejar a un hombre triste tocar sus ollas. O quizá le habría dado un mandil y se habría sentado a mirar el desastre. Una hora, dijo ella. Si arruina mis cuchillos, lo denuncio. Soy arquitecto, no criminal. Está por verse. Esa tarde, Seo Min-hoon cortó cebolla como si estuviera diseñando una catedral. Demasiado lento. Demasiado preciso. So-ah lo observó con los brazos cruzados. No está operando a la cebolla. Córtela. La forma importa. El sabor importa más. Discrepo. Por eso los arquitectos no deberían cocinar. Él levantó la mirada. Y los chefs no deberían juzgar planos. Deme uno y verá como sí. La cocina se llenó de una calma extraña. No cómoda. Pero viva. Min-jun se equivocó con la sal, quemó ligeramente el ajo y preguntó 2 veces si el caldo debía oler así. So-ah se burló de él con una naturalidad que no había usado con nadie en meses. Cuando probaron el resultado, la sopa estaba lejos de ser perfecta. Pero Min-hoon cerró los ojos otra vez. So-ah lo vio. ¿Qué recordó? Él abrió los ojos. A mi madre en una cocina enorme, intentando preparar algo que no pertenecía a esa casa. So-ah bajó la mirada. Tal vez intentaba volver. Tal vez. El silencio se volvió suave. Min-jun tomó la cuchara de ella, probó de nuevo y frunció ligeramente el ceño. Tiene demasiada sal. Se lo dije. Pero no está mal. Eso no es elogio. En mi mundo, sí. So-ah rió. No pudo evitarlo. La risa fue pequeña, pero llenó la cocina. Min-hoon la miró. No como arquitecto. No como amenaza. Como hombre. Y esa mirada se quedó demasiado tiempo. So-ah dejó de reír.
No me mire así. ¿Así como? Como si acabara de encontrar algo. Min-hong bajó la voz. Tal vez lo hice. La distancia entre ambos se acortó sin que ninguno se moviera. Había harina sobre la mesa, vapor en el aire y lluvia golpeando el techo bajo. So-a sintió que debía retroceder. No lo hizo. Men-jun tampoco avanzó. Solo la miró con esa intensidad contenida que parecía pedir permiso para doler. Esto es mala idea, dijo ella. Sí. Usted puede irse cuando quiera. No siempre. Sí. Los hombres como usted siempre tienen salida. Men-jun sostuvo su mirada. La salida no sirve cuando uno ya no quiere usarla. So-a sintió que el corazón le golpeó. Antes de que pudiera responder, la puerta del restaurante se abrió con violencia. Un hombre entró empapado. Era Han Ki-tae, representante local de la inmobiliaria. Miró a Min-hong en la cocina. Luego a So-a. Su sonrisa fue lenta. Vaya. Ahora entiendo por qué la chef Bak sigue negándose a firmar. So-a sintió que algo oscuro entraba al restaurante. Men-jun dejó la cuchara. Su rostro volvió a cerrarse. Salga. Ki-tae sonrió más. Tenga cuidado, arquitecto Seo. Las mujeres desesperadas suelen cocinar muy bien cuando quieren convencer a un hombre poderoso. So-a dio un paso hacia él. Pero Min-hong fue más rápido. No lo tocó. Solo se colocó entre ambos. Le dije que saliera. La voz de Min-hong fue tan baja que la cocina pareció enfriarse. Ki-tae levantó las manos. Solo vine a entregar documentos. Dejó un sobre la mesa. Aviso de desalojo preventivo por riesgo estructural. ¡Qué pena! Parece que la luna se está cayendo. So-a sintió que el aire le faltaba. Min-hong tomó el sobre. Lo leyó. Su mandíbula se tensó. Esto es falso. Ki-tae sonrió. Pruébelo antes del viernes. Y se fue. So-a no se movió. Viernes. 3 días. Min-hong se volvió hacia ella. So-a. Ella levantó la mano. No. Puedo, no diga que puede arreglarlo. Pero puedo intentarlo. Ese es el problema. Su voz se quebró. Y eso la enfureció más que el aviso. Usted intenta. Usted revisa. Usted decide si retira su firma. Usted puede perder reputación, contratos, dinero. Pero yo puedo perder la única casa que me queda. Min-hong la miró con dolor. Lo sé. No. No lo sabe. Porque para usted este lugar es una fotografía de su madre. Para mí es mi abuela, mi infancia, mi deuda, mi fracaso y mi último lugar en el mundo. El silencio fue brutal. Min-hong dio un paso hacia ella. No es su fracaso. So-a sintió lágrimas en los ojos. No diga cosas amables ahora. No son amables. Son ciertas. Váyase. Él se quedó inmóvil. No. Este es mi restaurante. Y están intentando quitárselo. Entonces no me quite también mi derecho a echarlo. La frase lo detuvo. Men-jun bajó la mirada. Luego asintió. Tomó su abrigo. Antes de salir, dejó la carta de su madre sobre la mesa. No me voy lejos, dijo. So-a no respondió. Cuando la puerta se cerró, la cocina quedó llena de sopa salada, lluvia y una ausencia que dolía más de lo razonable. Capítulo 3. El edificio que guardaba una mentira. El aviso de riesgo estructural decía que el restaurante Dalvik representaba peligro para la vía pública. Era mentira. Una mentira impresa con sello oficial. Y las mentiras con sello son las más difíciles de combatir. So-a pasó la mañana siguiente recorriendo oficinas municipales, llamando abogados que no podía pagar y buscando planos antiguos del edificio.
Todos fueron amables. Todos usaron palabras como procedimiento, revisión, dictamen, plazo. Nadie dijo ayuda. A las 6 de la tarde, cuando regresó al restaurante, encontró a Min-hoon sentado en una de las mesas con 3 carpetas abiertas, una computadora portátil y un café intacto. So-ah se detuvo en la entrada. Le dije que se fuera. Me fui. Y volvió. Dije que no lejos. Ella cerró la puerta con fuerza. No estoy de humor. Yo tampoco. Entonces coincidimos. Puede irse otra vez. Menjon levantó un plano antiguo. El edificio no tiene daño estructural grave. Tiene humedad, una viga secundaria debilitada y problemas de drenaje. Nada que justifique desalojo preventivo. So-ah no quiso sentir alivio. ¿Cómo consiguió eso? Conozco gente. Qué frase tan irritante. Sí. ¿Y ahora qué? Necesitamos una inspección independiente antes del viernes. ¿Necesitamos? Menjon levantó la vista. Sí. So-ah cruzó los brazos. No recuerdo haberlo contratado. No podría pagarme. Qué encantador. Pero puede alimentarme. Ella lo miró con exasperación. Él no sonrió. No del todo. Pero algo en sus ojos suavizó la frase. So-ah, están usando el informe falso para forzar su firma. Si firma, demuelen en semanas. ¿Y si no firmo? Van a intentar clausurar. Perfecto. Entonces solo tengo que pelear contra dinero, políticos y sellos falsos. No sola. La frase cayó con demasiada calma. So-ah sintió que algo en ella quiso descansar. No podía permitírselo. No me haga depender de usted. No le pido eso. Si lo hace cada vez que aparece con soluciones. Menjon cerró la carpeta. Entonces dígame cómo ayudar sin humillarla. La pregunta la desarmó. No por la pregunta. Por el tono. No estaba molesto. Estaba intentando entender. So-ah bajó la mirada. No sé. Entonces aprendemos. La palabra nosotros no apareció. Pero estaba ahí. Esa noche trabajaron juntos. Revisaron documentos, fotografías, informes viejos, cartas de vecinos que también habían sido presionados. Menjon explicaba términos técnicos con paciencia. So-ah tomaba notas, hacía preguntas, discutía cada punto como si pudiera ganar la guerra con terquedad suficiente. A medianoche, el restaurante estaba en silencio. Menjon se había quitado la chaqueta y arremangado la camisa. So-ah preparó fideos rápidos porque ninguno había cenado. Comieron en la mesa más cercana a la ventana, rodeados de papeles. Esto está horrible, dijo Min-hoon después del primer bocado. So-ah lo miró indignada. Son fideos instantáneos. Usted es chef. Estoy en una crisis legal, no en un concurso culinario. Aún así. Cocine usted. Ya vimos que eso no conviene. So-ah sonrió sin querer. Min-hoon la miró. El silencio se volvió cálido. Demasiado. Ella dejó los palillos. No haga eso. ¿Qué? Mirarme cuando bajó la guardia. Menjon no apartó la vista. No sabía que la bajaba. No la bajo. Un poco. No se acostumbre. Él inclinó apenas la cabeza. Tarde. So-ah sintió que el corazón se le aceleró. Había algo insoportable en la forma en que Seo Min-hoon decía poco y, aún así, parecía decir demasiado. Usted no debería estar aquí, murmuró. Probablemente. Su empresa debe estar buscándolo. Les dije que estaba revisando irregularidades. ¿Y? ¿No les gustó? ¿Y su despacho? Me pidió que no me involucrara emocionalmente. So-ah soltó una risa suave. ¡Qué profesionales! Tienen razón.
La sonrisa de ella desapareció. Menjun también dejó los palillos. Yo no vine a Busan a sentir nada, dijo. Nadie viene a Busan a sentir. Busan se encarga. Él la miró con una intensidad que hizo que la broma muriera entre ambos. Mi madre pasó su vida entera en una casa diseñada para que nadie notara que era infeliz. Yo me convertí en arquitecto para construir lugares perfectos. Ordenados. Admirables. Lugares donde nada pareciera roto. Soa escuchó sin moverse. Pero este restaurante, continuó él, está lleno de grietas, manchas, arreglos torpes, recuerdos encima de otros recuerdos. Y aún así es más hogar que cualquier edificio que he diseñado. Soa sintió una presión en la garganta. No diga eso. ¿Por qué? Porque si usted entiende este lugar, será más difícil odiarlo cuando se vaya. Menjun bajó la mirada. ¿Quiere odiarme? Quiero que sea sencillo. No lo será. Usted no sabe eso. Sí. ¿Por qué? Él levantó los ojos. Porque pienso en usted cuando no estoy aquí. Soa dejó de respirar. La lluvia comenzó otra vez, suave contra los vidrios. Min-hon no se movió. No intentó arreglar la frase. No intentó cubrirla con otra cosa. La dejó existir. Soa sintió que debía levantarse. No lo hizo. No puede decirme eso, susurró. Lo sé. Está involucrado en el proyecto que puede destruirme. Lo sé. Vive en Seúl. Lo sé. No pertenece aquí. Esa frase sí lo hirió. Se notó en sus ojos. Tal vez eso intento averiguar. Soa cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, él estaba mirándola como si la respuesta importara demasiado. Min-hon. Era la primera vez que decía su nombre sin apellido. Él se quedó inmóvil. Como si algo dentro de él hubiera escuchado una puerta abrirse. El teléfono de Menjun vibró sobre la mesa. Él no lo miró. Volvió a vibrar. Soa bajó la vista. En la pantalla apareció un nombre, padre. Menjun apagó el teléfono. Pero el momento ya se había roto. Conteste, dijo ella. No. Puede ser importante. Nunca llama por algo que no sea una orden. Soa sintió la sombra de una historia. Él sabía de su madre y este lugar. Min-hon no respondió. La respuesta estaba en su silencio. Al día siguiente, encontraron la prueba. No en los archivos oficiales. En una carta de la abuela Bak. Una carta nunca enviada a An Yu-ri. Yu-ri, si algún día tu hijo vuelve a Busan, dile que su padre no solo te llevó lejos. También compró el terreno vecino para impedir que regresaras. No quería que el niño naciera con olor a mar ni con gente como nosotros alrededor. Dile que este restaurante no fue tu vergüenza. Fue tu casa. Soa terminó de leer con las manos frías. Min-hon estaba de pie frente a ella. No hablaba. La carta había convertido su tristeza en algo más duro. Mi padre compró terrenos aquí hace 36 años, dijo. ¿Por qué? Para borrar el pasado de mi madre. Soa sintió náuseas. ¿Y ahora su empresa quiere terminar el trabajo? Menjun cerró los ojos. La frase lo atravesó. Sí. El silencio fue devastador. Soa dejó la carta sobre la mesa. Lo siento. Él soltó una risa seca. No. Min-hon, no lo suavice. No estoy, mi padre la arrancó de aquí. Yo vine a demoler lo que quedaba. Soa se acercó. Usted no sabía. Esa excusa empieza a cansarme. Ella lo miró. Había rabia en él. Pero no contra ella. Contra su apellido. Contra su vida entera. Contra cada edificio perfecto levantado encima de algo que nadie quiso mirar. Menjun tomó su abrigo.
Tengo que ir a Seúl. Soa sintió un golpe. ¿Ahora? Necesito enfrentar a mi padre. ¿Y el informe? ¿La inspección? La dejaré programada. Vendrán mañana. ¿Y usted? Él la miró. La pregunta había salido demasiado desnuda. Soa quiso retirarla. No pudo. Min-hong caminó hacia ella. Se detuvo a una distancia prudente. Volveré. Ella sonrió con tristeza. Eso dicen todos los que se van. La frase lo tocó en lo más profundo. Yo no soy mi madre. No. Usted es el hijo de quien no la dejó volver. Menjun bajó la mirada. Soa se arrepintió al instante. Pero era tarde. Perdón, dijo. Él negó suavemente. Tiene razón. No siempre quiero tenerla. Menjun levantó la mano. Por un segundo pareció que iba a tocar su rostro. No lo hizo. Dejó la mano caer. Guarde la carta. ¿Es suya también? No. Todavía no sé qué hacer con lo que es mío. Salió bajo la lluvia. Soa lo vio irse con la sensación de que acababa de perder algo que nunca había aceptado tener. Capítulo 4. La casa de Seúl no tenía luna. La casa familiar de Seo Min-hong en Seúl era perfecta. Demasiado perfecta. Muros de piedra clara, jardines silenciosos, ventanales enormes, muebles escogidos con precisión. Todo estaba diseñado para impresionar sin revelar nada. Min-hong la había odiado desde niño sin saber por qué. Ahora lo entendía. Era una casa sin memoria propia. Una casa construida para ocultar el lugar donde su madre había sido feliz. Su padre lo esperaba en el estudio. Seo Dae-jun tenía 70 años, una postura impecable y la mirada de los hombres que han confundido autoridad con verdad durante demasiado tiempo. Tu despacho llamó, dijo sin saludar. Estás causando problemas en Busan. Menjun cerró la puerta. Compraste terreno cerca del restaurante Dalvita hace 36 años. El rostro de su padre no cambió. He comprado muchos terrenos. No mientas. No me hables así. Menjun soltó una risa baja. Toda mi vida te hablé como querías. Su padre lo miró con frialdad. Tu madre te volvió sentimental incluso después de muerta. La frase fue una bofetada. Min-hong sintió algo antiguo romperse. No pronuncies su nombre si vas a despreciarla. Yo le di una vida. Le diste una jaula con buena iluminación. Dae-jun se levantó. Tu madre era débil. Mi madre estaba sola. Porque nunca entendió cuál era su lugar. Menjun lo miró con una calma peligrosa. Su lugar era donde pudiera respirar. ¿Con esa gente? ¿En un restaurante de puerto? ¿Criando a mi hijo entre cocineras y pescadores? Ahí estaba. El desprecio. Limpio. Antiguo. La raíz de todo. Min-hong sintió náuseas. La avergonzaste hasta que ella también creyó que debía avergonzarse. Su padre se acercó. Tu madre volvió porque sabía que aquí pertenecía. No. Volvió porque estaba embarazada, asustada y tú le cerraste todas las puertas. Por primera vez, Dae-jun perdió un poco el control. Lo hice por ti. Menjun cerró los ojos. ¿Cuántas atrocidades se escondían detrás de esa frase? Por ti. Por la familia. Por el futuro. No, dijo. Lo hiciste por tu apellido. El silencio fue duro. Dae-jun volvió a sentarse. ¿Qué quieres? Retiraré mi firma del proyecto. No seas ridículo. Y voy a declarar que los informes estructurales fueron manipulados. El rostro de su padre se tensó. Eso destruirá tu despacho. Tal vez. Tu carrera. Quizá. Tu nombre. Min-hong no miró. Ese nombre nunca fue completamente mío.
Dae-jung golpeó el escritorio. ¿Por una chef? Min-ho no respondió de inmediato. La imagen de So-a apareció en su mente, manos con olor a cebollín, ojos orgullosos, voz quebrada diciendo este lugar es mi último lugar en el mundo. No, dijo al fin. Por mi madre. Por la verdad. Por todas las personas que tú y hombres como tú creen que pueden mover de un mapa. Su padre sonrió con desprecio. Te enamoraste. La palabra cayó con violencia. Min-ho se quedó inmóvil. No porque fuera mentira. Porque no se había permitido decirlo ni siquiera por dentro. Se enamoró de una mujer que lo desafiaba. De una cocina llena de vapor. De un restaurante que olía a casa. De una risa que aparecía cuando ella olvidaba protegerse. De una furia que no era otra cosa que miedo sosteniendo dignidad. Se enamoró. Y el terror de saberlo le apretó el pecho. Tal vez, dijo. Su padre lo miró como si hubiera confesado una enfermedad. Entonces eres más estúpido de lo que pensé. Min-jun tomó una carpeta de su portafolio y la puso sobre el escritorio. Aquí están las pruebas de manipulación. También los registros de compra de terrenos que hiciste usando terceros. Si intentas presionarla, si tocas ese restaurante, si usas un solo contacto político para cerrar esa calle, esto llegará a la prensa. Dae-jun lo observó. Por primera vez, con algo parecido a miedo. No te atreverías. Min-ho sonrió sin alegría. Soy tu hijo. Claro que me atrevería. Salió de la casa sin mirar atrás. Pero en el auto, de camino a Busan, recibió una llamada. So-a. Contestó de inmediato. So-a. Al otro lado, solo escuchó respiración agitada. Min-ho. Su voz sonaba rota. Él sintió que el cuerpo se le helaba. ¿Qué pasó? El restaurante. La línea se cortó. Min-jun condujo toda la noche. Cuando llegó a Busan, el Dalbit estaba rodeado de vecinos, bomberos y luces rojas. No se había quemado por completo. Pero la cocina estaba destruida. Una fuga de gas provocada, según murmuraban algunos. Un accidente, dirían otros. So-a estaba sentada en la banqueta, cubierta con una manta, con hollín en el rostro y las manos vendadas. Min-ho corrió hacia ella. So-a. Ella levantó la vista. Al verlo, sus ojos se llenaron de lágrimas que no habían caído hasta ese momento. No pude apagarlo, dijo. Como si le estuviera pidiendo perdón. Como si el restaurante fuera una persona que ella debía haber salvado. Min-jun se arrodilló frente a ella. Está viva. La cocina, está viva. Mi abuela. So-a. Él tomó su rostro entre las manos con cuidado. Ella temblaba. Míreme. Lo hizo. La máscara de fuerza se le rompió. No tengo nada más, susurró. Min-jun sintió que algo dentro de él se partía. Me tiene a mí. La frase salió antes de que pudiera medirla. So-a cerró los ojos como si doliera. No diga eso si mañana va a arrepentirse. No me arrepiento. No sabe lo que está diciendo. Sí. Usted vive en Seúl. Ya no sé dónde vivo. Su vida no está aquí. Usted está aquí. El silencio se llenó de sirenas, lluvia y humo. So-a lo miró como si quisiera creerle y odiara necesitar hacerlo. No puedo ser otra razón para que usted pelee con su padre. No lo es. No puedo ser su forma de salvar a su madre. No lo es. No puedo ser su hogar solo porque perdió el suyo. Min-jun apoyó su frente contra la de ella. Entonces sea So-a. Solo eso. Y déjeme quedarme si todavía puedo hacerlo sin pedirle que me cure. Ella respiró con dificultad. Tengo miedo. Yo también. Si lo dejo entrar, puede doler más que perder el restaurante. Min-jun cerró los ojos.
Lo sé. Entonces, ¿por qué quedarse? Él abrió los ojos. Porque irme dolería como convertirme en mi padre. Soa lloró. No con ruido. No con dramatismo. Solo dejó que las lágrimas bajaran por su rostro manchado de humo. Menjun la abrazó con cuidado de no tocar sus manos heridas. Ella se aferró a su camisa. No como una mujer débil. Como alguien que había sostenido demasiado durante demasiado tiempo. El incendio fue investigado. No pudieron probar de inmediato que la inmobiliaria lo provocó. Pero el informe independiente, las pruebas de Menjun y la presión de los vecinos hicieron imposible el desalojo. La prensa llegó. Los vecinos hablaron. Los antiguos dueños de locales confesaron presiones. El proyecto se detuvo. El despacho de Min-hon anunció su salida. Su padre lo desheredó públicamente en una entrevista elegante disfrazada de decepción. Soa vio la noticia desde una cama de hospital, con las manos vendadas y el corazón lleno de una culpa que no le pertenecía. Min-hon entró con café. Ella apagó la televisión. Lo perdió todo. Él dejó el café sobre la mesa. No todo. No diga eso. ¿Por qué? Porque suena como si yo fuera suficiente para compensar una vida. Min-hon se sentó junto a ella. No lo es. Soa lo miró. La honestidad le dolió y la alivió al mismo tiempo. Él continuó, nada compensa una vida rota. Ni usted. Ni mi madre. Ni ese restaurante. Pero tal vez puedo construir otra sin usar mentiras como cimientos. Ella bajó la mirada. ¿Y si se arrepiente? Entonces se lo diré. Qué poco romántico. Estoy intentando ser menos perfecto. Soa casi sonrió. Menjun tomó una de sus manos vendadas, muy despacio. Cuando sane, reconstruiremos la cocina. ¿Reconstruiremos? Si me deja. No sabe cocinar. Sé dibujar cocinas. Eso no alimenta a nadie. Pero evita que los arquitectos estorben. Ella rió. Y él la miró como si esa risa fuera la primera cosa buena después del incendio. Soa sintió que lo amaba. La certeza llegó sin permiso. No como un relámpago. Como una olla que lleva mucho tiempo al fuego y de pronto empieza a hervir. Le dio miedo. Mucho. Min-hon. Sí. No me bese ahora. Él se quedó quieto. No iba a hacerlo. Mentiroso. Una sonrisa pequeña apareció en su rostro. Un poco. Si me besa ahora, no sabré si es por el incendio, por lástima, por miedo o por amor. Menjun bajó la mirada a su mano. Entonces esperaré. Soa sintió que esa palabra la tocaba más que un beso. ¿Hasta cuándo? Él levantó los ojos. Hasta que usted no tenga que preguntarse por qué. Capítulo 5. El sabor de la luna. El Dalvik reabrió 6 meses después. No igual. Nunca igual. La nueva cocina tenía acero limpio, ventilación correcta, luz cálida y una pequeña ventana que daba al mar. Menjun diseñó cada rincón escuchando a Soa discutir sobre alturas, distancias, vapores y la importancia sagrada de poder girar con una olla caliente sin golpear una mesa. Los arquitectos diseñan bonito, decía ella. Los cocineros diseñan para sobrevivir. Min-hon tomaba notas. A veces discutía. Casi siempre perdía. Los vecinos ayudaron a pintar. Antiguos clientes donaron mesas. Una anciana llevó una lámpara que, según ella, tenía buena suerte si no se limpiaba demasiado. Soa la aceptó sin entender. El letrero original, quemado en una esquina, fue restaurado y colocado de nuevo en la entrada. Dalvik. Luz de luna. La noche de reapertura, el restaurante estaba lleno antes de abrir oficialmente. No hubo celebridades. No hubo discursos grandes. Solo personas que habían comido allí durante años,
Vecinos que habían firmado cartas, trabajadores que recuperaron sus locales y algunos periodistas que ya no podían ignorar la historia. Menjun permanecía en la cocina, cortando cebollín con concentración excesiva. So-a lo miró. Todavía parece cirugía. He mejorado. Ha mejorado lento. Usted dijo que lo lento era bueno. Ella sonrió. En el amor, no en el cebollín. La frase salió natural. Demasiado natural. Ambos se quedaron quietos. Menjun levantó la mirada. So-a sintió calor en el rostro, pero no retiró las palabras. Ya no quería retirarlas. Durante esos 6 meses, él había estado allí sin invadir. Había perdido su despacho, enfrentado demandas, rechazado ofertas en Seúl y aceptado trabajos pequeños de restauración en Busan. Había aprendido a escuchar los tiempos del restaurante. Había aprendido que el ajo se quemaba rápido. Había aprendido que So-a no pedía ayuda cuando más la necesitaba. Y ella había aprendido cosas de él. Que odiaba dormir con luces apagadas por completo. Que no hablaba de su madre cuando estaba triste, pero cocinaba la sopa salada de aquella carta. Que dibujaba fachadas en servilletas cuando estaba nervioso. Que tenía miedo de parecerse a su padre. Que podía quedarse. No como promesa dramática. Como hábito. Como elección diaria. So-a, dijo él suavemente. Ella respiró hondo. Luego. ¿Luego? Si hablamos ahora, se quema el caldo. Min-hoon miró la olla. El caldo está apagado. Entonces se queman mis nervios. Él sonrió. No insistió. Esa noche sirvieron el menú de reapertura, caldo de almejas, arroz con perilla, pescado a la parrilla, kimchi de rábano, té de cebada y un postre sencillo de pera con miel. Cuando el último cliente se fue, ya era casi medianoche. El restaurante quedó en silencio. So-a apagó las luces principales y dejó solo las lámparas cálidas. Menjun salió a la sala con 2 tazones pequeños. ¿Qué es eso? Mi versión de la sopa de mi madre. So-a lo miró con sospecha. ¿Cuánta sal? La cantidad emocionalmente apropiada. Eso me preocupa. Se sentaron en la mesa junto a la ventana. Afuera, el mar reflejaba la luna. So-a probó primero. El caldo estaba mejor. Mucho mejor. No perfecto. Pero vivo. Está bueno, dijo. Menjun la observó con seriedad. ¿De verdad? No se emocione. Todavía no puede tocar mis cuchillos caros. Él bajó la mirada, pero ella vio la sonrisa. Comieron en silencio. Un silencio cómodo. Nuevo. Después, Min-hoon sacó algo de su bolsillo. Una fotografía. La misma de su madre frente al Dalbit. Pero ahora estaba restaurada y enmarcada. La puso sobre la mesa. Quiero dejarla aquí, dijo. So-a la tomó. An-yuri sonreía en la entrada del restaurante antiguo, con una mano sobre el vientre. Min-hoon había estado allí sin saberlo. Antes de nacer. Antes de ser llevado a una casa sin luna. Creo que ella habría querido volver, dijo él. So-a miró la imagen. Entonces que vuelva. Colocaron la fotografía en una repisa, junto a una imagen de la abuela Bak. 2 mujeres jóvenes congeladas en el tiempo. 2 vidas cruzadas por decisiones ajenas. 2 memorias recuperando lugar. Menjun se quedó mirando la repisa. Mi padre me escribió. So-a lo miró. ¿Qué dijo? Que todavía puedo volver a Seúl. Que no es tarde para recuperar mi posición. Y le respondí que sí era tarde. So-a sintió un nudo en el pecho. ¿Estás seguro? Min-hoon se volvió hacia ella. No. La respuesta la sorprendió. Él sonrió apenas. Pero estar seguro siempre me llevó a lugares equivocados. So-a bajó la mirada.
No quiero ser la razón por la que renunció a todo. No lo es. Min-hoon, usted fue la razón por la que dejé de mentirme. La frase quedó entre ellos. Suave. Profunda. Imposible de ignorar. Soa sintió lágrimas en los ojos. Eso suena injustamente hermoso. Lo practiqué. Ella soltó una risa. Él se acercó despacio. No demasiado. Aún preguntaba con la distancia. Siempre lo hacía ahora. ¿Puedo decir lo que quería decir en la cocina? Soa respiró hondo. Sí. Menjun la miró como si cada palabra tuviera que ser colocada con la precisión de una viga. Te amo. No hubo música. No hubo lluvia. No hubo incendio. Solo la frase. Clara. Simple. Sin adornos. Soa cerró los ojos. Le dolió bonito. Cuando volvió a mirarlo, él no parecía esperar una respuesta inmediata. Eso la conmovió más que la confesión. Yo también te amo, dijo ella. Menjun dejó escapar el aire como si hubiera estado conteniéndolo durante 6 meses. Pero, continuó Soa. Él se tensó. Claro. El pero. No voy a mudarme a Seúl. No te lo pediría. No voy a dejar el restaurante. Lo sé. No voy a convertirme en el proyecto emocional de un arquitecto triste. Sería un proyecto demasiado difícil. Ella le golpeó suavemente el brazo. Hablo en serio. Yo también. Min-hoon tomó su mano. No quiero llevarte a mi vida anterior. Quiero construir una donde ambos quepamos sin desaparecer. Soa sintió que las lágrimas finalmente caían. Eso fue peor. Peor. Más hermoso. Él sonrió. Soa fue quien se acercó. No porque él la salvara. No porque la necesitara. No porque la historia exigiera un beso bajo la lluvia. Lo hizo porque por fin no tenía que preguntarse por qué. Besó a Min-hoon con una ternura lenta, profunda, llena de humo pasado, sopa salada, cartas antiguas, miedo y reconstrucción. Él la sostuvo con cuidado. Como si supiera que el amor no era tomar posesión de una casa ajena. Era tocar la puerta cada día y agradecer que te dejaran entrar. Cuando se separaron, Soa apoyó la frente en su pecho. La sopa sí tenía un poco de sal de más. Menjun cerró los ojos. Acabas de arruinar un momento perfecto. No existen los momentos perfectos. Él la abrazó más fuerte. Casi. Meses después, el Dalvik se convirtió en algo más que un restaurante. No por fama. Aunque llegaron clientes de Seúl después de los reportajes. No por lujo. Soa rechazó 3 propuestas para convertirlo en franquicia. Se convirtió en un lugar de regreso. Vecinos que habían vendido sus locales bajo presión volvían a comer allí los domingos. Jóvenes arquitectos iban a escuchar a Min-hoon hablar de restauración comunitaria, aunque él insistía en que no era profesor. Mujeres mayores corregían el kimchi de Soa sin piedad. Niños dejaban dibujos en la pared. Una tarde, llegó una carta sin remitente. Era del padre de Min-hoon. Solo decía: tu madre habría odiado que la sopa siguiera salada. Soa leyó la frase. Luego miró a Min-hoon. Tu padre tiene sentido del humor. Eso es lo más perturbador que has dicho. ¿Vas a responder? Menjun dobló la carta. Tal vez algún día. ¿Lo odias? Él pensó. Menos que antes. Más de lo que quisiera. Soa asintió. No intentó arreglarlo. Algunas heridas no se cerraban por amor. Solo dejaban de infectarse. Esa noche cocinaron juntos. Menjun cortó cebollín mejor que nunca. Soa no lo felicitó para que no se emocionara. Al cerrar el restaurante, salieron a la calle. La luna estaba alta sobre Busan. El mar olía a sal y a vida.
Min-hon tomó la mano de So-ah. ¿De verdad tu abuela decía que el caldo sabía a luna? Sí. Nunca entendí eso. So-ah apoyó la cabeza en su hombro. La luna no tiene sabor, arquitecto. Entonces era una mala metáfora. No. Era una promesa. Él la miró. ¿De qué? So-ah sonrió. De que incluso en las noches más oscuras, alguien puede dejar algo caliente esperándote. Min-hon guardó silencio. Después besó su frente. Entonces llegué tarde, pero llegué. So-ah apretó su mano. Sí. Y frente al restaurante Dalvit, bajo una luna que no pertenecía a nadie y al mismo tiempo los cubría a todos, Seo Min-hon entendió que no todos los edificios se levantan con concreto. Algunos se construyen con recetas. Con cartas. Con nombres que vuelven. Con mujeres que resisten. Con hombres que aprenden a quedarse. Y con un amor que no destruye para empezar de nuevo, sino que se arrodilla entre las ruinas y pregunta: ¿dónde ponemos la primera piedra?